Saludos, mi nombre es Carlos de la Vera, soy estudiante del cuarto ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad Técnica Particular de Loja. Esta actividad me permite desarrollar el proyecto de vinculación Practicum 1 con el tema Garantía de los Derechos Digitales de los Jóvenes en la Sociedad de la Información. El presente video tiene como finalidad dar a conocer los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Dentro de este tema abordaré específicamente una problemática que es muy común verla en el mundo digital, la cual es la violencia digital de género. Para ello se ha hecho una investigación de la normativa del Estado ecuatoriano que protege y reconoce derechos que son vulnerados en el espacio digital. Introducción. Las tecnologías de la información son herramientas que generan desarrollo cognitivo en diferentes ámbitos, resultando positivo el uso cotidiano de estas tecnologías, el intercambio de información y la interacción social que se tiene por esos medios causa en algunas ocasiones una entrada al peligro de ser víctimas de la vulneración de derechos reconocidos en leyes internacionales y nacionales. A través de las nuevas tecnologías como celulares, computadoras, redes sociales y demás afines, nos hemos acostumbrado a comunicarnos y también relacionarnos. Por ello, al compartir información, se abre una brecha a la posibilidad de ser víctima de actos u omisiones mediante los cuales una persona nos puede dañar, discriminar, amenazar, someter, subordinar por diferentes razones. Una de estas razones muy común de estas conductas es la identidad de género. La violencia vista en el mundo digital, al igual que en la sociedad, se direcciona más al género de las víctimas. La ciberviolencia de género, tanto psicológica como sexual, son auténticos problemas a los cuales se enfrentan día a día las niñas, adolescentes, mujeres y personas LGTBI en el mundo digital, por lo cual estos tipos de violencia deben ser erradicados mediante políticas y leyes de Estado. Garay-Goldovil 2011 asegura que las nuevas tecnologías de la información, en su mayoría el Internet y los teléfonos celulares, están siendo mal utilizados por ciertas personas para cometer acoso mediante la información que adquieren a través de los medios digitales. Por tal razón, es de suma importancia dar a conocer a la sociedad los derechos que los protegen frente al cometimiento de delitos en el espacio digital. La violencia digital es aquella que se perpetúa valiéndose de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Estas tecnologías están cada vez más insertas en nuestras vidas y ciertas personas han decidido hacer un uso malicioso de ellas, llegando a cometer conductas dañosas que pueden recibir el nombre de delitos informáticos. El convenio sobre la ciberdelincuencia del Consejo de Europa menciona en su preámbulo que los delitos informáticos son actos dirigidos contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas informáticos, redes y datos informáticos, así como el abuso de dichos sistemas, redes y datos. En una segunda aproximación a la definición de delitos informáticos, Miguel Estrada 2018 los define como conductas ilícitas susceptibles de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen un uso indebido de cualquier medio informático. Análisis normativo del Ecuador. El Ecuador, siendo un Estado partícipe de tratados y convenios que tienen como finalidad la erradicación de la violencia de género, debido a aquello ha creado a lo largo del tiempo políticas y medidas necesarias para prevenir, investigar y de conformidad con las leyes nacionales castigar los actos de violencia de género. Una de estas normativas que pretende erradicar la violencia de género es la Convención Belén do Pará. En la convención
se establece las obligaciones de cada estado hacia las mujeres para erradicar la violencia de género. Una es la diligencia para prevenir, investigar y sancionar toda clase de violencia de género. Abstenerse de cualquier práctica de violencia de género, así también como aumentar el conocimiento y el monitoreo del derecho a una vida libre de violencia, fomentar y apoyar programas de educación sobre la violencia contra las mujeres, ofrecer programas eficaces de rehabilitación y capacitación a las mujeres víctimas de violencia y alentar a los medios de comunicación la elaboración de directrices adecuadas de difusión que contribuyan a erradicar la violencia contra las mujeres. En la Constitución del Ecuador, en el número 3, literal A del artículo 66 de la Constitución de la República, se reconoce al derecho de la integridad personal, que incluye integridad física, psíquica, moral y sexual. En el número 3, literal B del artículo 66 de la Constitución del Ecuador, se reconoce el derecho a la integridad personal, que incluye una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, además de establecer que el Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, sancionar y eliminar toda forma de violencia, en especial ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja o vulnerabilidad. Idénticas medidas se tomarán contra la violencia, esclavitud y explotación sexual. En el numeral 20 del artículo 66 de la Constitución se reconoce también el derecho a la intimidad personal y familiar. La ley orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, en su numeral 7 del artículo 12, se reconoce el ámbito mediático o cibernético como medio donde se desarrolla la violencia contra las mujeres y establece que este comprende el contexto en que la violencia ejercida a través de los medios de comunicación públicos, privados o comunitarios, sea por vía tradicional o por cualquier tecnología de la información, incluyendo las redes sociales, plataformas virtuales o cualquier otra. El decreto ejecutivo 620 del registro oficial 174 para la erradicación de la violencia contra la niñez, adolescencia y mujeres, en su artículo 1 del decreto ejecutivo, declara como política de Estado con enfoque de derechos humanos la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres. La ley orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, en su numeral 1 del artículo 6, para la igualdad, reconoce al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, el cual es el mecanismo especializado del Estado responsable de asegurar la plena vigencia y el ejercicio de los derechos de las mujeres y personas LGTBI+, consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales de derechos humanos. La ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. La Asamblea, en sesión del 9 de julio del 2021, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Función Legislativa, discutió y aprobó la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Integral Penal para prevenir y combatir la violencia sexual digital y fortalecer la lucha contra los delitos informáticos. En esa reforma se reconocieron como medios donde se generan los siguientes delitos al medio digital. Entre estos delitos está el artículo 171, que se refiere a la violación, el artículo 172, numeral 1, la extorsión sexual, el artículo 173, el contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos,
El artículo 176, que se refiere a la discriminación. Artículo 177, actos de odio. Artículo 178, violación a la intimidad. Artículo 179, revelación de secreto o información personal de terceros. Artículo 182, calumnia. Artículo 185, extorsión. Conclusiones. El uso creciente de las tecnologías de la información ha implicado que las mujeres, adolescentes, niñas y grupos de personas LGTBI estén en permanente vulnerabilidad de perpetradores de violencia que interactúan en estos espacios. En ese escenario es prioritario proponer mecanismos eficaces para erradicar la violencia digital. Es deber del Estado tomar medidas necesarias para prevenir, investigar y, de conformidad con las leyes nacionales, castigar los actos de violencia de género. Es necesario brindar información y educación relacionada con el uso, manejo adecuado y responsable de las tecnologías de la información. Así también es importante educar a la población sobre normativas que sancionen la violencia digital de género. De esta forma se podrá en cierto modo prevenir la violencia digital y se estará preparado para actuar frente a signos de violencia digital. Muchas gracias por su atención. Esto es todo.